Muy bien. Antes de entrar en la historia de hoy, vamos a preparar tu mente para aprender de verdad. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando escuchas una historia en español sobre memoria, aprendizaje y crecimiento personal, pero no conectas con la idea principal, tu cerebro se distrae. Se confunde. Y deja de absorber. Pero eso no va a pasar hoy. Hoy vas a descubrir cómo recordar mejor, cómo aprender un idioma de manera más inteligente y cómo transformar tu memoria en una de tus herramientas más poderosas. No vamos a hablar solo de palabras. Vamos a hablar de emociones, de experiencias, de errores, de hábitos, y de la forma en que una persona común puede cambiar completamente su manera de aprender. En esta historia vas a conocer a Daniel, un estudiante que pensaba que tenía mala memoria y que nunca sería bueno para los idiomas. Pero poco a poco, a través de lecciones simples y poderosas, va a descubrir algo que puede cambiarlo todo. No necesitas estudiar más para recordar más, necesitas aprender mejor. Así que presta mucha atención. Escucha con calma. Imagina cada escena. Repite en voz alta las frases que más te gusten. Y no te preocupes si no entiendes absolutamente todo en este momento, porque la historia va a repetir las ideas más importantes muchas veces, y tu cerebro las va a absorber de forma natural. Hoy no solo vas a practicar español. Hoy también vas a entrenar tu mente. ¿Listo? Vamos. Daniel se sentó frente a su escritorio, con un cuaderno abierto, un bolígrafo en la mano y una lista de palabras en español que había escrito la noche anterior. Las miró una por una: mesa, ventana, caminar, pensar, libertad. Suspiró. No era la primera vez que veía esas palabras. De hecho, las había estudiado muchas veces. Las había repetido en voz alta, las había escrito varias veces, incluso había intentado memorizarlas antes de dormir. Pero ahora, era como si su mente estuviera vacía. ¿Cómo es posible?, murmuró. Ayer sabía todo esto. Sintió una mezcla de frustración y cansancio. Cerró los ojos por un momento, tratando de recordar al menos una palabra sin mirar. Solo una. Nada. En ese instante, una idea peligrosa cruzó su mente. Tal vez no soy bueno para aprender idiomas. Esa frase se quedó flotando en su cabeza. No era nueva. Ya la había pensado antes, en otros momentos de duda. Cada vez que olvidaba algo, esa voz regresaba, más fuerte. Pero lo que Daniel no sabía, es que ese pensamiento estaba completamente equivocado. Esa misma tarde, decidió ir a una pequeña clase de español en su ciudad. No tenía muchas expectativas, pero sentía que necesitaba ayuda. Algo tenía que cambiar. La clase era pequeña. Solo 5 estudiantes. Y al frente, una profesora con una energía muy tranquila, pero segura. Se llamaba Laura. Laura no empezó la clase con gramática. No escribió reglas en la pizarra. No pidió que repitieran palabras. En cambio, hizo una pregunta muy simple. ¿Quién aquí ha estudiado español antes? Todos levantaron la mano, incluido Daniel. Bien, dijo ella. Entonces ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes olvidan lo que estudian? Esta vez, todos levantaron la mano otra vez. Algunos rieron. Otros suspiraron. Daniel se sintió identificado inmediatamente. Laura sonrió. Perfecto, dijo. Entonces hoy no vamos a aprender más español, vamos a aprender por qué lo olvidan. Eso llamó la atención de Daniel. ¿Por qué lo olvidan? Nunca había pensado en eso de esa manera. Laura caminó lentamente por el salón y luego se detuvo. Daniel, dijo, mirando su cuaderno. ¿Puedes decirme una palabra que estudiaste esta semana? Daniel miró su lista. Dudó. Mesa. Bien, respondió Laura. ¿Y qué significa? Table. Perfecto. Ahora dime, ¿qué hiciste cuando aprendiste esa palabra? Daniel pensó un momento. La repetí, varias veces. ¿Solo eso? Sí, y la escribí también. Laura asintió lentamente. Eso explica por qué la olvidaste. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo? Porque no le diste ninguna razón a tu cerebro para recordarla. El salón se quedó en silencio. Laura continuó. Tu cerebro no está diseñado para recordar cosas aburridas. Está diseñado para recordar cosas importantes, cosas emocionales,
cosas que tienen significado. Daniel escuchaba atentamente. Algo dentro de él empezaba a cambiar. Déjame preguntarte algo, dijo Laura. ¿Recuerdas tu primer día en la escuela? Sí, respondió Daniel sin dudar. ¿Recuerdas lo que comiste ayer? Daniel pensó unos segundos. Más o menos. ¿Y recuerdas exactamente lo que estudiaste hace 3 días? Daniel negó con la cabeza. Laura levantó una mano. Ahí está la diferencia. Hizo una pausa. ¿Recuerdas tu primer día de escuela porque fue emocional? Era nuevo, tal vez estabas nervioso, tal vez emocionado. Tu cerebro dijo, esto es importante. Pero estudiar palabras sin emoción, sin contexto, sin historia, es como intentar guardar aire en tus manos. Daniel sintió que algo hacía clic en su mente. Nunca nadie le había explicado la memoria de esa manera. Laura tomó un marcador y escribió una palabra en la pizarra. Libertad. Quiero que todos miren esta palabra, dijo. Y ahora, no la repitan. Los estudiantes se miraron entre sí, confundidos. No quiero repetición, continuó. Quiero imaginación. Se acercó un poco más. Cierren los ojos. Daniel dudó un segundo, pero lo hizo. Ahora imagina que estás en la cima de una montaña, dijo Laura con voz calmada. El viento toca tu cara. No hay nadie alrededor. Puedes hacer lo que quieras. Te sientes ligero, tranquilo, feliz. Daniel pudo verlo. Pudo sentirlo. Ahora, dijo ella, repite la palabra en tu mente, libertad. Daniel lo hizo. Y algo fue diferente. No era solo una palabra. Era una sensación. Era una experiencia. Laura esperó unos segundos y luego dijo. Abran los ojos. Daniel los abrió lentamente. ¿Ven la diferencia? Preguntó ella. Antes era solo una palabra. Ahora, es una experiencia. Daniel asintió sin darse cuenta. Eso, continuó Laura, es memoria real. Se apoyó en el escritorio. Si quieres recordar, necesitas sentir. Necesitas conectar. Necesitas darle vida a las palabras. Daniel miró su cuaderno otra vez. Mesa. Por primera vez, no vio solo una traducción. Imaginó una mesa grande, con comida, con su familia riendo, con el sonido de platos, con conversaciones. Y en ese momento, entendió. No era su memoria la que fallaba. Era su método. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió esperanza. Porque si el problema tenía una causa, entonces también tenía una solución. Al día siguiente, Daniel volvió a casa con una sensación diferente. No era motivación superficial, no era ese entusiasmo que desaparece en unas horas. Era algo más profundo. Era curiosidad. Por primera vez, no quería estudiar más, quería entender cómo funcionaba su mente. Se sentó otra vez frente a su escritorio. Abrió el mismo cuaderno. Las mismas palabras estaban allí. Pero esta vez, no empezó a repetirlas. Se quedó mirando la página en silencio. Conectar, susurró. No memorizar. Recordó las palabras de Laura. Tu cerebro no es una máquina de repetir. Es una máquina de conectar. Daniel respiró hondo. Bien, vamos a probar. Miró la primera palabra. Mesa. Cerró los ojos un segundo. Intentó visualizar algo. Al principio, nada. Luego, poco a poco, apareció una imagen. Una mesa de madera. No cualquier mesa. Era la mesa de la casa de su abuela. Podía ver los platos. Podía oler la comida. Podía escuchar las risas. Sonrió. Mesa, dijo en voz baja. Y esta vez, no se sentía como una palabra extraña. Se sentía familiar. Pasó a la siguiente palabra. Ventana. Antes, simplemente habría pensado, window. Pero ahora hizo algo diferente. Imaginó una ventana abierta. El viento entrando. Las cortinas moviéndose lentamente. La luz del sol iluminando la habitación. Ventana, repitió. Y de nuevo, sintió esa conexión. Era como si cada palabra empezara a tener vida propia. Horas después, Daniel volvió a la clase. Esta vez, entró con otra energía.
Laura lo notó inmediatamente. Algo cambió, dijo ella con una sonrisa. Daniel asintió. Creo que empiezo a entender. Laura se cruzó de brazos, interesada. Explícame. Daniel dudó un momento, pero luego habló. Antes, solo veía palabras. Ahora veo imágenes, situaciones, recuerdos. Laura sonrió más ampliamente. Exacto. Se giró hacia toda la clase. Escuchen esto con atención, el cerebro humano funciona por asociaciones. Caminó lentamente mientras hablaba. No guarda información de forma aislada. Todo lo que recuerdas está conectado con algo más. Se detuvo. Cuando aprendes una palabra sin contexto, sin emoción, sin conexión, es como intentar guardar un archivo sin nombre en una computadora. Se pierde. Daniel sintió que cada palabra tenía sentido. Pero cuando conectas esa palabra con una historia, una imagen, una experiencia, continuó Laura, entonces tu cerebro dice, esto es importante. Tomó un marcador y dibujó 2 círculos en la pizarra. En uno escribió, palabra. En el otro, experiencia. Luego los unió con una línea. Esto, dijo, es aprendizaje real. Daniel levantó la mano. Entonces, ¿es mejor aprender menos palabras pero con más conexión? Laura lo miró con aprobación. Exactamente. Se acercó un poco más. Aprender 10 palabras con historias es mucho más poderoso que memorizar 100 sin sentido. Daniel anotó eso rápidamente. Era diferente a todo lo que había hecho antes. Vamos a hacer un ejercicio, dijo Laura. Todos prestaron atención. Quiero que creen una historia muy simple con estas 3 palabras. Perro, correr, parque. Daniel sonrió. Era más fácil de lo que esperaba. Pensó unos segundos y luego escribió. El perro corre en el parque porque está feliz. Laura caminó entre los estudiantes. No busquen perfección, dijo. Busquen conexión. Daniel levantó la vista. Por primera vez, no tenía miedo de equivocarse. Porque ahora entendía algo importante. El objetivo no era ser perfecto. Era crear significado. Después de unos minutos, Laura pidió voluntarios. Daniel dudó, pero levantó la mano. Adelante, dijo ella. El perro corre en el parque porque está feliz, leyó. Laura asintió. Bien. Ahora, imagina ese perro. Daniel cerró los ojos. ¿Cómo es? Es pequeño, marrón. ¿Estás solo? No, hay niños jugando. ¿Qué sientes al ver eso? Daniel se detuvo un momento. Alegría. Laura sonrió. Perfecto. Se giró hacia la clase. Ahora esa frase no es solo una frase. Es una experiencia. Y eso, se queda en la memoria. Daniel abrió los ojos. Y en ese momento, algo cambió completamente en su forma de ver el aprendizaje. Antes, estudiar era una tarea. Ahora, era casi como jugar. Crear historias. Imaginar escenas. Sentir palabras. Era diferente. Era más humano. Laura volvió a hablar. Quiero que recuerden esto siempre, las listas aburridas se olvidan. Las historias se recuerdan. Daniel escribió esa frase en grande en su cuaderno. Y la rodeó con un círculo. Porque sabía que esa idea iba a cambiar todo. Esa noche, volvió a casa y probó algo nuevo. No estudió como antes. No repitió. No tradujo. Solo creó. Cada palabra, una imagen. Cada frase, una historia. Y por primera vez, no sintió que estaba forzando su memoria. Sintió que estaba trabajando con ella. Y mientras cerraba su cuaderno, una idea apareció en su mente. Tal vez, aprender un idioma no es difícil. Tal vez, solo lo estaba haciendo mal. Sonrió. Porque ahora tenía una nueva herramienta. Una que no dependía de talento. Ni de suerte. Sino de entender algo muy simple. Mano blanca indicando hacia la derecha, el cerebro recuerda lo que conecta. Durante los días siguientes, Daniel siguió aplicando todo lo que había aprendido. Ya no estudiaba palabras sueltas. Ahora creaba imágenes, historias, emociones. Y los resultados eran claros. Recordaba más. Mucho más. Pero algo todavía no era perfecto.
Había palabras que aprendía bien un día, y después de varios días, empezaban a desvanecerse. No desaparecían completamente como antes, pero tampoco estaban tan claras. Eso le frustraba un poco. Estoy mejorando, pero aún olvido cosas, pensó. En la siguiente clase, decidió preguntarle directamente a Laura. Siento que recuerdo mejor, dijo, pero después de unos días, algunas palabras se vuelven borrosas. Laura asintió como si ya esperara esa pregunta. Eso es completamente normal, respondió. Y en realidad, es una buena señal. Daniel frunció el ceño. ¿Buena señal? Sí, dijo ella. Significa que tu cerebro está filtrando información. Está decidiendo que vale la pena guardar a largo plazo. Se acercó a la pizarra y escribió una palabra. Olvido. Luego dibujó una pequeña curva. Esto se llama la curva del olvido. Daniel observó con atención. Cuando aprendes algo nuevo, continuó Laura, lo recuerdas muy bien al principio. Pero si no lo revisas, empiezas a olvidarlo rápidamente. Entonces, ¿olvidar es inevitable? Olvidar es natural, corrigió ella. Pero hay una forma de luchar contra eso. Hizo una pausa. Y no es estudiar más. Daniel levantó la mirada. ¿Entonces qué? Laura escribió otra palabra en la pizarra. Repetición. Pero debajo añadió. Inteligente. La mayoría de las personas repite todo el mismo día, explicó. Estudian durante horas, repiten muchas veces, y luego no vuelven a mirar esa información. Eso crea una ilusión de aprendizaje. Daniel asintió lentamente. Eso era exactamente lo que él hacía antes. Pero el cerebro funciona de otra manera, continuó Laura. Necesita tiempo, y necesita esfuerzo en momentos específicos. Se giró hacia la clase. La clave está en revisar justo antes de olvidar. Daniel sintió curiosidad. ¿Cómo sé cuándo voy a olvidar? Laura sonrió. No necesitas saber exactamente. Solo necesitas seguir un sistema simple. Escribió en la pizarra. Día 1, aprender. Día 2, revisar. Día 4, revisar. Día 7, revisar. Daniel copió todo rápidamente. Esto se llama repetición espaciada, dijo Laura. Y es una de las formas más poderosas de construir memoria a largo plazo. Se acercó un poco más. Cada vez que revisas una palabra después de haberla olvidado un poco, tu cerebro se fortalece. Es como entrenar un músculo. Daniel imaginó eso. Como si su memoria fuera un músculo que crecía con cada esfuerzo. Pero si repites todo muchas veces en el mismo día, continuó Laura, no estás entrenando realmente. Solo estás repitiendo algo que todavía está fresco. Y eso, se pierde rápido. Daniel recordó sus antiguas sesiones de estudio. Horas y horas repitiendo, sin resultados duraderos. Ahora entendía por qué. Entonces, preguntó, ¿es mejor estudiar menos tiempo? Mucho menos, respondió Laura. Pero con más estrategia. Se apoyó en el escritorio. Escucha bien esto. Poco y constante siempre gana contra mucho y una sola vez. Daniel sintió que esa frase era importante. Muy importante. Quiero que hagan algo hoy, dijo Laura. Elijan solo 5 palabras nuevas. Algunos estudiantes parecieron sorprendidos. ¿Solo 5? Laura asintió. Sí, pero quiero que las aprendan bien. Con imágenes. Con historias. Con emoción. Y luego, mañana, las revisan. Daniel sonrió. Eso ya lo sabía hacer. Después, continuó Laura, vuelven a revisarlas en 3 días, y luego en una semana. Y verán algo increíble. Daniel sintió curiosidad. ¿Qué? Que esas palabras no se van a ir. La clase terminó, pero Daniel se quedó pensando en todo eso. Esa noche, decidió probar el método exactamente como Laura había explicado. No eligió 20 palabras. No eligió 10. Solo 5. Las escribió cuidadosamente. Luego, una por una, creó historias. Imágenes claras. Emociones reales. No tardó mucho. Tal vez 15 minutos. Pero lo hizo con intención. Al día siguiente, volvió a mirar esas palabras. Y algo interesante pasó.
No estaban completamente olvidadas, pero tampoco estaban completamente claras. Tuvo que hacer un pequeño esfuerzo para recordarlas. Y en ese momento, sintió lo que Laura había explicado. Era como si su cerebro se activara. Como si dijera, esto es importante, no lo pierdas. Repitió las palabras, volvió a imaginar las escenas, reforzó las conexiones. 3 días después, hizo lo mismo. Y esta vez, fue más fácil. Las palabras aparecían más rápido. Más claras. Más fuertes. Una semana después. No tuvo que esforzarse casi nada. Estaban ahí. Firmes. Estables. Reales. Daniel sonrió. Esto funciona, pensó. Pero más importante aún. Entendió algo que cambió completamente su mentalidad. No necesitas más tiempo. Necesitas mejor tiempo. No necesitas estudiar hasta cansarte. Necesitas estudiar con estrategia. Esa noche, cerró su cuaderno con una sensación completamente nueva. No era frustración. No era duda. Era confianza. Porque ahora sabía que olvidar no era el enemigo. Era parte del proceso. Y que, si sabía cuándo y cómo revisar, podía transformar ese olvido en memoria permanente. Y por primera vez, Daniel sintió que tenía el control. No sobre el idioma, sino sobre su propia mente. Durante varias semanas, Daniel siguió avanzando. Ya no estudiaba como antes. Ahora entendía mejor las palabras, creaba historias, revisaba en los momentos correctos y sentía que, por fin, su memoria empezaba a trabajar a su favor. Pero todavía había un muro delante de él. Un muro invisible. Un muro que no estaba en los libros. No estaba en la gramática. No estaba en el vocabulario. Estaba dentro de él. Era el miedo a hablar. Daniel podía leer bastante bien. Podía entender audios sencillos. Incluso podía escribir frases cortas con bastante confianza. Pero cuando llegaba el momento de abrir la boca frente a otra persona, todo cambiaba. Su mente se tensaba. Su pecho se cerraba un poco. Y de repente, palabras que sí conocía, desaparecían. Era extraño. A solas, en su habitación, podía decir: hoy hace buen tiempo. Quiero aprender español. Necesito practicar más. Pero en clase, cuando Laura lo miraba y le preguntaba algo simple como: ¿qué hiciste ayer? Su cabeza se quedaba en blanco. ¿Qué hice ayer?, pensaba. Lo sé, claro que lo sé, ¿por qué no puedo decirlo? Y mientras más intentaba hacerlo perfecto, peor salía. Una tarde, Laura decidió hacer una actividad diferente. No llevó hojas. No escribió reglas. No explicó tiempos verbales. Simplemente puso 2 sillas frente al grupo. Hoy vamos a hablar, dijo. Daniel sintió un pequeño golpe en el estómago. Hablar. Esa palabra le parecía más difícil que cualquier examen. Laura lo notó. Daniel, preguntó con calma, ¿te pone nervioso hablar? Él soltó una risa pequeña, un poco incómoda. Sí. Mucho. ¿Por qué? Daniel bajó la mirada un segundo. Porque no quiero equivocarme. Laura asintió, como si esa respuesta fuera una de las más normales del mundo. Muy bien, dijo. Entonces hoy vamos a hablar exactamente de eso. Se sentó en una de las sillas y miró a todos. La mayoría de los estudiantes cree que primero necesita hablar perfecto, y después practicar. Negó con la cabeza. Pero la verdad es la contraria. Primero practicas mal. Después hablas mejor. Daniel la escuchó en silencio. Quiero que recuerden esto, continuó, los errores no son una señal de fracaso. Son una señal de que tu cerebro está aprendiendo en vivo. Esa frase hizo que Daniel levantara la vista. Laura siguió. Cuando cometes un error, pasan 3 cosas muy poderosas. Primero, tu atención aumenta. Segundo, tu emoción entra en juego. Y tercero, tu cerebro marca ese momento como importante. Se levantó y empezó a caminar por el salón. Piensen en algo vergonzoso que les pasó hace años. Algo pequeño. Algo que aún recuerdan claramente. Algunos estudiantes se rieron. Daniel recordó de inmediato una caída ridícula que tuvo en la escuela cuando era niño. Habían pasado años,
pero todavía podía verla con claridad. ¿Ven?, dijo Laura. La emoción fija la memoria. Se detuvo frente a Daniel. Por eso, muchas veces, un error que te da vergüenza, se convierte en una lección que nunca olvidas. Daniel tragó saliva. Sabía que tenía razón. Pero una parte de él seguía resistiéndose. Sí, pero sentirse ridículo no es agradable, dijo. Laura sonrió. Claro que no. Pero es útil. La clase soltó una pequeña risa. Escucha bien, Daniel, dijo ella con tono firme, casi como una coach. Si esperas a sentirte listo para hablar, vas a esperar demasiado. La confianza no llega antes de la acción. Llega después. Esa frase golpeó algo dentro de él. La confianza llega después. Laura señaló las dos sillas. Vamos a hacer un diálogo muy simple. Tú y yo. Daniel abrió mucho los ojos. ¿Ahora? Ahora. Las manos le sudaban un poco, pero caminó hacia la silla. Se sentó frente a ella. Laura empezó con una sonrisa amable. Hola, Daniel. ¿Cómo estás hoy? Daniel respiró hondo. Hola, estoy bien, un poco nervioso. La clase sonrió con ternura. Perfecto, dijo Laura. Eso ya es comunicación real. Continúa. ¿Qué hiciste esta mañana? Daniel pensó rápido. Esta mañana, yo desayuné café y pan. Laura levantó una ceja con humor. ¿Desayunaste café? La clase se rió. Daniel se puso rojo. Quiero decir, tomé café y comí pan. Mucho mejor, respondió Laura. ¿Ves lo que pasó? No fue un desastre. Solo hiciste un pequeño ajuste. Daniel sonrió un poco. No había sido tan terrible. Laura continuó la conversación durante unos minutos. Preguntas simples. Respuestas imperfectas. Algunas pausas. Algunos errores. Algunas correcciones. Y poco a poco, Daniel se relajó. Seguía cometiendo errores, sí. Pero ya no se sentían como un abismo. Se sentían como pasos. Entonces ocurrió el momento que jamás olvidaría. Laura le preguntó. ¿Cómo te sentiste cuando olvidaste una palabra ayer? Daniel quería decir. Me sentí avergonzado. Pero en vez de eso dijo, muy seguro. Me sentí embarazado. Hubo un segundo de silencio. Y luego toda la clase explotó en risas. Daniel se quedó congelado. No entendía. Laura se llevó una mano a la frente, intentando no reír demasiado. Daniel. Embarazado no significa eschamp. Él parpadeó. ¿No? No, dijo ella, todavía sonriendo. Significa pregnant. La clase volvió a reír. Daniel sintió el calor subirle a la cara. Oh no, murmuró. Entonces dije. Laura terminó la frase por él, con una sonrisa amable. Dijiste, y felt pregnant. Ahora Daniel también empezó a reír. Al principio, por nervios. Luego, de verdad. Porque sí, era vergonzoso. Pero también era absurdo. Y extrañamente, inolvidable. Laura aprovechó el momento. Clase, escuchen bien. Acaba de ocurrir algo maravilloso. Daniel todavía se reía. ¿Maravilloso? Sí, respondió Laura. Porque Daniel nunca va a olvidar la diferencia entre avergonzado y embarazado. La clase asintió entre risas. Y tenía razón. Nunca la olvidó. Aquel error, que unos minutos antes le parecía humillante, se convirtió en una marca permanente en su memoria. Más tarde, cuando volvió a casa, Daniel pensó mucho en lo ocurrido. Podía haber elegido lo de siempre. Sentirse mal. Cerrarse. Pensar qué vergüenza. Y prometer no hablar otra vez hasta estar más preparado. Pero esta vez algo había cambiado. Entendía el valor del error. Entendía que su vergüenza no había destruido su progreso. Lo había acelerado. Y entonces escribió una frase en su cuaderno. Cada error es una puerta. La miró unos segundos y añadió otra debajo. Si huyo del error, huyo del aprendizaje. Esa noche, en vez de estudiar en silencio, hizo algo nuevo. Se puso de pie frente al espejo. Se miró a sí mismo. Y empezó a hablar en español.
No perfectamente. No rápidamente. No con seguridad total. Pero habló. Habló de su día. De su desayuno. Del clima. De su cansancio. De sus planes. De sus miedos. A veces se detenía. A veces buscaba una palabra. A veces cometía errores y se corregía. Pero siguió. Porque por fin había entendido algo fundamental. Hablar no es demostrar cuánto sabes. Hablar es construir lo que todavía no sabes. Y cuanto más hablaba, más notaba una cosa. Las palabras dejaban de vivir solo en su cuaderno. Ahora empezaban a vivir en su boca. En su respiración. En su ritmo. En su vida real. En la siguiente clase, Laura volvió a mirarlo con esa calma inteligente de siempre. ¿Y bien? Preguntó. ¿Sigues teniendo miedo? Daniel sonrió. Sí, pero ahora hablo con miedo. Laura asintió con orgullo. Eso es valentía. Daniel entendió entonces que aprender un idioma no era eliminar el miedo. Era avanzar con él. Era aceptar que sonar imperfecto forma parte del camino. Que equivocarse no te hace menos capaz. Que reírte de tus errores también es una forma de crecer. Y desde ese día, cada vez que dudaba antes de hablar, recordaba aquella frase simple, poderosa, liberadora. La confianza no llega antes de hablar. Llega porque hablas. Pasaron algunos meses, y Daniel ya no era el mismo estudiante que había entrado a aquella pequeña clase con un cuaderno lleno de palabras olvidadas y una mente llena de dudas. Algo profundo había cambiado. No solo recordaba más. No solo hablaba con más soltura. No solo estudiaba mejor. Ahora su relación con el idioma era otra. Antes, el español era una tarea. Era una obligación. Era una lista. Era un objetivo lejano. Era algo que vivía dentro de los libros, dentro de las clases, dentro del cuaderno. Pero ahora, el español empezaba a aparecer en lugares inesperados. En la cocina. En el autobús. En la calle. En su cuarto. En sus pensamientos. Ya no lo sentía como una materia. Lo sentía como una presencia. Una mañana, mientras preparaba café, miró la taza y pensó sin darse cuenta. Taza. Se quedó quieto unos segundos. No había traducido. No había hecho esfuerzo. No había buscado la palabra. Simplemente, apareció. Más tarde abrió la ventana y pensó. Hace frío. Y otra vez sintió esa pequeña sorpresa. Era una frase sencilla, sí. Pero era espontánea. Natural. Su mente empezaba a cambiar de idioma poco a poco, como si una puerta interna se hubiera entreabierto. Esa tarde, en clase, Laura les hizo una pregunta diferente. Quiero que sean honestos, dijo. ¿Cuántos de ustedes todavía creen que aprender un idioma significa solamente estudiar? Algunos levantaron la mano. Daniel no. Laura lo notó. Daniel, dijo, tú no levantaste la mano. ¿Por qué? Daniel pensó un momento antes de responder. Porque creo que ahora entiendo que estudiar ayuda, pero no es suficiente. Laura sonrió. Continúa. Daniel respiró hondo. Creo que, el idioma tiene que salir del cuaderno. Tiene que entrar en tu vida. Si no, siempre se queda como algo ajeno. Laura asintió lentamente, satisfecha. Exacto. Se giró hacia el grupo y habló con una energía más intensa, más directa. Escuchen esto con atención, un idioma no se conquista a fuerza de horas. Se absorbe a fuerza de contacto. La frase cayó con fuerza en el salón. Si solo tocas el idioma durante 30 minutos al día como si fuera una medicina amarga, tu mente lo tratará como algo artificial. Algo externo. Algo temporal. Laura caminó despacio entre las mesas. Pero si el idioma empieza a vivir contigo, entonces todo cambia. Si escuchas música en ese idioma. Si ves series. Si cambias el idioma de tu teléfono. Si piensas frases pequeñas durante el día. Si hablas contigo mismo. Si lees cosas simples por placer. Entonces el idioma deja de ser un visitante. Y se convierte en parte de tu casa mental. Daniel sintió un escalofrío suave. Parte de tu casa mental. Le encantó esa idea. Porque eso era exactamente lo que estaba ocurriendo.
Poco a poco, había dejado de visitar el español. Ahora empezaba a habitarlo. Esa noche, al volver a casa, decidió hacer un experimento serio. No un gran cambio. No algo dramático. Solo pequeños ajustes. Cambió el idioma de su teléfono a español. Al principio fue incómodo. Muy incómodo. Aplicaciones que antes entendía en un segundo ahora parecían más lentas. Algunas palabras nuevas aparecieron por todas partes: ajustes, pantalla, batería, guardar, eliminar. Durante los primeros minutos, sintió la tentación de volver al idioma anterior. Pero no lo hizo. Se obligó a quedarse ahí. Si quiero vivir el idioma, se dijo, tengo que dejar de tratarlo como un invitado. Después puso música en español mientras ordenaba su habitación. No se sentó a analizar cada palabra. No abrió un diccionario cada 2 minutos. Solo escuchó. Dejó que el ritmo entrara primero. La emoción. La repetición natural. Las frases que se pegaban sin esfuerzo. A los pocos días, había expresiones enteras que empezaban a sonar familiares. No porque las hubiera memorizado, sino porque las había escuchado una y otra vez en contextos reales. Luego empezó a ver una serie con audio en español y subtítulos en español. Al principio entendía poco. Tal vez 20%. Tal vez menos. Pero Laura le había advertido sobre eso. No esperes entenderlo todo, les había dicho una semana antes. Tu misión no es entender perfecto. Tu misión es acostumbrar a tu cerebro. Así que Daniel siguió. Y algo curioso ocurrió otra vez. Después de varios episodios, su oído empezó a detectar patrones. Palabras que se repetían. Frases comunes. Tonos emocionales. Pequeñas estructuras. No entendía todo, pero cada vez entendía más. Y lo mejor de todo era esto. No se sentía como estudio. Se sentía como vida. Una tarde, mientras caminaba por el parque, decidió hacer algo que antes le habría parecido ridículo. Empezó a hablar solo en español. Muy bajito al principio. Estoy caminando. Hace buen tiempo. Hay muchas personas. Ese perro es grande. Necesito comprar pan después. Frases simples. Pequeñas. Pero reales. No estaba repitiendo ejemplos inventados de un libro. Estaba describiendo su mundo. Su mundo de verdad. Y eso hizo toda la diferencia. Porque el idioma dejó de ser abstracto. Ahora servía para nombrar su realidad. Un banco ya no era solo una palabra aprendida. Era ese banco. El del parque. El que tenía delante. Árbol no era vocabulario. Era el árbol que veía. Cansado no era un adjetivo cualquiera. Era exactamente como se sentía al final del día. Cada palabra se volvía útil. Y cuando una palabra se vuelve útil, se vuelve memorable. Días después, Laura les pidió que compartieran un cambio concreto que habían hecho para rodearse más del idioma. Algunos hablaron de canciones. Otros, de podcast. Otros, de etiquetas en la casa. Cuando llegó el turno de Daniel, dijo: antes yo esperaba el momento de estudiar. Ahora intento meter el idioma en momentos normales. Laura levantó la cabeza con interés. Dame ejemplos. Pienso en español cuando camino. Escucho música mientras limpio. Veo mi teléfono en español. Y a veces, hablo solo. Algunos compañeros sonrieron. Pero Laura respondió con total seriedad. Eso es excelente. De hecho, hablar solo es una de las mejores prácticas que existen. Daniel se sorprendió un poco. Laura continuó. Porque elimina la presión social, pero mantiene el uso activo del idioma. Y el uso activo crea conexiones más fuertes que el estudio pasivo. Luego añadió algo que Daniel nunca olvidaría. No necesitas mudarte a otro país para crear inmersión. Puedes construir un pequeño país dentro de tu día. Aquella frase le pareció brillante. Un pequeño país dentro de tu día. Sí. Eso era exactamente. No hacía falta esperar condiciones perfectas. No hacía falta viajar. No hacía falta tener horas libres infinitas. Solo hacía falta intención. Y presencia. Y repetir pequeños contactos reales, una y otra vez. A partir de entonces,
Daniel dejó de preguntarse, ¿cuándo voy a estudiar? Y empezó a preguntarse, ¿cómo puedo vivir un poco más en español hoy? Esa pregunta cambió todo, porque transformó su actitud. Lo volvió creativo. Lo volvió constante sin esfuerzo. Ya no dependía solo de disciplina. Dependía también de curiosidad. Pegó notas pequeñas en algunos objetos de su casa. Leía textos cortos antes de dormir. Seguía cuentas en español. Escuchaba entrevistas simples mientras desayunaba. Repetía frases útiles al ducharse. Pensaba su lista de tareas en español. Nada de eso parecía impresionante por separado. Pero junto, era poderoso. Era contacto diario. Era repetición natural. Era convivencia. Y sin darse cuenta, el idioma empezó a echar raíces. Un día, al terminar la clase, Laura lo llamó antes de que saliera. Daniel. Sí. Has avanzado mucho. Daniel sonrió. Gracias. Laura lo miró con esa mezcla de calma y fuerza que siempre tenía. ¿Sabes cuál fue el cambio más importante? Daniel pensó en la memoria, en las historias, en la repetición espaciada, en perder el miedo a hablar. No sé, ¿hablar más? Laura negó con suavidad. No. El cambio más importante fue que dejaste de ver el idioma como una meta, y empezaste a verlo como un entorno. Daniel se quedó en silencio. Sabía que era verdad. Durante mucho tiempo había pensado. Algún día hablaré español. Algún día lo dominaré. Algún día llegaré. Pero ahora la sensación era distinta. No estaba corriendo detrás del idioma. Estaba caminando dentro de él. Y eso quitaba ansiedad. Quitaba presión. Quitaba esa desesperación por terminar. Porque entendió algo esencial. Aprender un idioma no es llenar un vaso. Es cultivar un jardín. No crece en una noche. No responde a la impaciencia. No mejora porque lo mires con frustración. Crece si lo riegas. Si lo cuidas. Si vuelves. Si lo acompañas. Esa noche, Daniel volvió a casa más despacio de lo normal. Miró las calles. Escuchó los sonidos. Sintió el aire frío en la cara. Y sin planearlo, pensó en español. Estoy aquí. Estoy aprendiendo. Y esto ya forma parte de mí. Sonrió. Porque por fin había dejado de preguntar. ¿Cómo estudio mejor? Ahora la pregunta era más hermosa. Más libre. Más poderosa. ¿Cómo hago de este idioma una parte de mi vida? Y en esa pregunta estaba la respuesta final. Porque cuando un idioma entra en tu vida de verdad, ya no necesitas perseguirlo tanto. Empieza a quedarse contigo.